Amados en Cristo, bendiciones. Hoy viernes 6 de noviembre del 2020. Vino nuevo. Pastor David Sierra desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Latitud 0. Centro de Adoración Bethlehem. Quiero topar un tema que es muy importante y que nosotros salimos de esa ignorancia cuando estábamos en la religiosidad católica. En la religiosidad católica nos enseñaron que era el curita el que tenía que perdonarnos los pecados y que teníamos que confesarnos a él y que teníamos que decirle con punto y coma y con todas las señas lo que se había hecho para que él nos mande los Dios te salve María, los Padre Nuestros, y que podamos ser perdonados. Pero ya salimos de allí. El hombre no puede perdonar pecados. Era el gran conflicto de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, que cuando vino el Yeshua HaMashiach, él empezó a perdonar pecados y decía, tus pecados te son perdonados. Pero el Yeshua HaMashiach tiene y vino en la capacidad de misericordia para perdonar nuestros pecados, para pagar el precio. Pero nosotros no tenemos la capacidad para perdonar y dar indulto. Quiero aclarar que si alguien a mí me ofende, yo tengo que perdonarle a él. Pero yo no le indulto a él de un pecado que ha cometido contra Dios, porque tendrá que él pedir perdón y arreglar personalmente con el Creador. Otra vez, quiero dejar en claro, yo tengo que perdonar al que me ofendió. Pero el pecado que cometió, él tiene que tratarlo con el Creador. Por eso dice la Escritura, abogado tenéis en Cristo. Con el abogado y bajo la sangre del Yeshua HaMashiach va al Padre para pedir perdón, que es el único que puede perdonar los pecados. ¿Por qué quiero topar este problema? Porque mire, ya no hay dónde. La iglesia evangélica no va a poder sostener toda la avalancha que se le viene, toda la vergüenza que se le viene. Porque la iglesia evangélica va a desaparecer y va a dejar de ser lo que tanto dijeron que era, porque es el nacimiento de un puño pequeño que es la iglesia cristiana, la iglesia seguidora de Cristo. La iglesia católica ya fue avergonzada porque nos engañó con ignorancia, no nos dejaba leer la Escritura. Pero la iglesia evangélica nos engañó con conocimiento, porque leyendo hicieron prevalecer la doctrina de hombres. Para seguir a Martín Lutero, a Calvino, a los Wesley. ¿Quiénes son ellos? Nosotros tenemos doctrina apostólica, que es lo que dice el apóstol Pablo. Apóstol a los gentiles. Nosotros no tenemos la capacidad para perdonar los pecados. Y ahora que está de moda los adulterios, que tanto he hablado yo acá en Ecuador, pero a nivel mundial, pastores, ministros que botan a sus esposas, se casan con la secretaria, tienen otros hijos por otro lado y dicen la profecía que el Señor ha dicho que tenía que pasar eso para que tengan descendencia. ¡Qué vergüenza! No trate de justificar lo injustificable. Si la iglesia hubiese sido evangélica en el tiempo de los apóstoles del Yeshua HaMashiach, hubieran perdonado a Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Mintieron al Espíritu Santo, mintieron al Ruach HaKodesh. Pedro fue muy contundente y dijo, ¿por qué consintieron ustedes en mentir al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo? Pero los apóstoles de ahora, seguro que como venían trayendo la ofrenda, decían, no, los hermanitos son buenos, son diezmadores, les vamos a perdonar. No. El juicio no hace el hombre. Hoy me da vergüenza escuchar apóstoles, evangelistas, que quiénes somos para juzgar al apóstol tal. Entonces yo les pregunto, ¿quiénes son ustedes para perdonar al apóstol tal?
parémonos en la verdad. Dejemos nosotros de ser sinvergüenzas. Hablemos la verdad, prediquemos la verdad. No estamos condenando cuando decimos que el fulano apóstol tiene que tratar con el Señor. Cuando David pecó, los ancianos no tuvieron que perdonarle, no podían hacerlo. David trató personalmente con el Creador, con Elohim. Y él dio el juicio, dijo, el producto del pecado que es el niño va a morir. Y cuando murió, entonces él aceptó y fue levantado. El apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, juzga respecto del pecado de un joven que se acostó con una de las mujeres de su padre. Seguro que los evangélicos, si era hijo de pastor, uy, no le topen al hijo del pastor, no le topen al hijo del evangelista, no le topen al hijo del apóstol. ¿Qué pasa? El apóstol Pablo a los gentiles dice, y a ese muchacho que se ha acostado con la mujer de su padre, entréguenle en manos del diablo, en manos de Hasatán. Oye, el evangelio no es un sana, el evangelio no es barato, el evangelio cuesta, el evangelio es de poder, el evangelio es de autoridad. Por eso es que a este hombre no soportan escuchar, porque es drástico, porque es vertical, porque predico la Escritura. Este evangelio barato que nos ha hecho quedar mal, este evangelio barato de la iglesia evangélica, se ha tomado la atribución de perdonar pecados que ni siquiera serán perdonados en este siglo ni en el siglo venidero. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, si Ananías y Zafira se consideró por parte del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que fue un pecado que no era perdonado porque le mintieron a él, entonces el matrimonio, amados, es un pacto delante del Padre, donde ese pacto en presencia del Espíritu Santo y con la palabra que es el Yeshua HaMashiach, se hace un pacto de estar juntos hasta que la muerte los separe. No hasta que la secretaria los separe. No hasta que los hijos que se descubren los separe. Ya, por favor, salga de esas iglesias. Esas iglesias son las que decían que si usted tiene un carro de 2 años viejo, está en maldición. Ahí está. Escupen al cielo y les cae a ellos mismos. Cuando dijeron que la santidad y que... ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la demostración? El evangelio es de adentro hacia afuera. Ellos quieren hacer de afuera para afuera. De labios para afuera me honran. Pero ¿cómo están adentro? Son sepulcros blanqueados, dijo el Señor. El rey David cometió adulterio con Betsabé. Pero él esperó el juicio de Elohim, no de los ancianos. Los ancianos no tenían atribuciones para perdonarle. Esto es un caso muy grave, amado hermano. Yo acá en Quito, en Ecuador, he tenido casos, amado hermano, que según la iglesia, si el pastor tiene una iglesia de 300, de 400, de 500 mil, ¿cómo le van a tocar? Hay que perdonarle. No importa si ya es la tercera mujer. Hay un pastor aquí que tiene la 5ª mujer. Por supuesto, era la secretaria. Y era un pastor que daba duro a los apóstoles, a los profetas. ¿Y ahora con qué cara se va a levantar? Pero hay gente que persigue a los hombres. Hay gente seguidora de hombres. Porque si una persona se da cuenta que lo que está compartiendo está transfiriendo, el pecado se transfiere. Y si un adúltero está compartiendo, lo que está transfiriendo es adulterio. Hay transferencia de espíritu. No estoy enojado. Efesios 4:17 al 32. Efesios 4:17
al 32. Vamos a ir a la Escritura. Por favor, búsquelo allí. Quiero que volvamos al Evangelio de verdad. Quiero que volvamos al Evangelio del temor de Elohim. Sin santidad nadie verá a Elohim. El Señor nos guarde, porque tenemos nosotros abogado en Cristo. Quien diga que no ha pecado le hace mentiroso al Señor. Pero si hemos pecado tenemos que acercarnos al único que puede perdonar. Efesios 4:17. Dice ahí la Escritura, del 4:17 al 32. Dice, por lo tanto, yo digo que en verdad, en unión con el Señor, insisto en esto, ya no vivan como paganos, con su forma estéril de pensar. El divorcio se hizo más que en Hollywood en la iglesia evangélica. La inteligencia de ellos ha sido envuelta en tinieblas, escuche, y han sido alejados de la vida de Elohim. Porque la ignorancia en ellos, a su vez, viene de resistir la voluntad de Elohim. ¿Qué es esto de resistir la voluntad de Elohim? Cuando se casaron dijeron, el padre, Elohim me ha dado esta mujer y me voy a casar. Y ahora resulta que Elohim se arrepintió y le quita a la mujer, porque ya le ha dado otras mujeres, y no una, sino otras. Yo no estoy juzgando solo el caso del apóstol que está ahora en problemas. Estoy haciendo por la palabra para que despierte la iglesia y no siga en contaminación con los pecados de otros. Han perdido todos sus sentidos, se han entregado a la sensualidad, practicando cualquier tipo de impureza. Y las impurezas sexuales llevan a la avaricia. Dice, y siempre avariciosos por más. Pero esta no es la lección que aprendieron del Mashiach. Esto no les enseñó el Mashiach. Si realmente le escucharon a él y fueron instruidos acerca de él, entonces aprendieron que lo que hay en el Yeshua es verdad. Y verá que aquí el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, está tomando el ejemplo del Yeshua y del Mashiach. No son dos personas. El Yeshua, antes de ir a la cruz, nunca dio mal ejemplo. Y después de levantarse de la resurrección, el Mashiach tampoco dio mal ejemplo. Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tiene que despojar de su vieja naturaleza que está podrida con sus deseos engañosos. Mire, si usted se cree tremendo evangelista, yo le veía a un tremendo evangelista, y qué pena, hablando que quién es la iglesia para acusarle al apóstol fulano, que quién es para juzgarle. Entonces yo le pregunto a usted, evangelista, ¿quién es usted para perdonarle al tremendo apóstol? ¿Quién es usted? Usted no puede perdonar. Y nosotros no estamos juzgando, pero cuando el apóstol Pablo habla de cuidarse de aquellos que no predican el verdadero evangelio, eso es lo que tenemos que hacer. Apártese de los tales, porque están siendo contaminados. Verso 23, del 22. Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, tienen que despojarse de su vieja naturaleza que está podrida con sus deseos engañosos
y tienen que permitir que sus mentes y sus espíritus permanezcan renovándose. Por eso Pablo también dice en Romanos 12, renueven el entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad, la agradable voluntad y la perfecta voluntad. Y se vistan con la nueva naturaleza. Prácticamente no se vistió con la nueva naturaleza y siguen con la vieja naturaleza, justificando al viejo hombre que no ha muerto. No me venga con evangelio barato. El evangelio es poder. El apóstol con poder y con todo. El poder es primero adentro y el poder es de entonces para afuera. Y se vistan con la nueva naturaleza creada para hacer semejanza de Elohim. Todo hemos recibido el Espíritu para hacer semejanza de Elohim. Y entonces, al caer, somos semejanza de Elohim. Ni siquiera nos hemos parecido. Para eso recibimos el Ruach HaKodesh. Para parecernos al que es Espíritu. Y se vistan con la nueva naturaleza creada para hacer semejanza de Elohim. Y se expresa así en santidad, en justicia y santidad, que emanan de la emet, de la verdad. ¿Cómo puedo yo después de un acto así predicar? Y todavía salir a decir que ahora sí tengo autoridad para predicar sobre la familia, si perdió su familia. ¿Qué autoridad, qué capacidad moral tengo para predicar? Y recuerde que le dije, adulterios y fornicaciones van de la mano con la avaricia. Verso 25 del 4 de Efesios, por tanto, despojándose de toda falsedad, que todos hablen la verdad con su prójimo. La verdad es que necesita al abogado que es Cristo y presentarse al Padre para que el Padre diga la sentencia. Pero hasta eso hay que alertar a la gente que no sea contaminada por la autojustificación o por el perdón de los otros ministros. Porque estamos íntimamente relacionados cada uno con el otro como miembros de un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo y esto va a contaminar. Una pequeña porción de levadura leuda toda la masa, dijo el Yeshua. Se pueden enojar, pero no pequen. Lo máximo que podemos hacer es enojarnos, pero no pecar. Ahora, esto hacen al revés. Se enojan porque les descubren el pecado. Se enojan porque dice usted ha pecado. Oye, hermanito, pero es que está juzgando. ¿Quién le ha dicho a usted que usted puede perdonar pecados? ¿Cómo no voy a decirle a un no robes? ¿Cómo no le voy a decir? Le voy a engañar yo a alguien que está robando y le digo, y no le digo, porque yo seré juzgado por consentir el pecado de él. Eso dice la Escritura. No dejen que se ponga el sol antes que se ocupe de su enojo. De otra forma dan lugar a Hasatán. Verso 28. El ladrón tiene que dejar de robar. Más bien debe ganarse la vida honestamente con sus propios esfuerzos. Esto es para los ladrones, que tienen millones y millones en sus cuentas. Es que no ha robado. ¿Y entonces de dónde tiene? Por eso es que paga todo el cuerpo de Cristo. De esta manera puede compartir con los que tienen necesidad. Para eso el Señor nos da capacidad económica, para compartir con los necesitados. Que ninguna palabra perjudicial salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar según la necesidad. Palabras que beneficien a aquel que las oye.
verso 30. No causen aflicción al Ruach HaKodesh de Elohim, pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Bueno, entonces si yo tengo el sello del Espíritu Santo, yo le pertenezco a Elohim que me dio el Espíritu, ¿por qué otro puede juzgarme o puede a mí condenarme o puede perdonarme? Ni lo uno ni lo otro. Si le ofendieron a usted, usted tiene capacidad para perdonarle al que le ofendió. Pero el que tiene que arreglar con el Padre no se meta a estar perdonando pecados que son contra el Padre. Entonces, en el capítulo 5, es concluyente el apóstol a los gentiles, Pablo, que escribe 13 cartas para la iglesia gentil. Y dice allí en el capítulo 5, verso 1, así pues, imiten a Elohim. ¿Será imitación de Elohim botarle a la mujer, a los hijos y casarse con otro? Lo siento, pero eso no es imitar a Elohim. Como sus banim amados, como sus hijos amados, y vivan una vida de amor, así como también el Mashiach nos amó. Oiga, se le fue el amor por la esposa. Si a la esposa le hizo eso, ¿cómo no va a ser a los creyentes de la iglesia? En verdad, se entregó como ofrenda en lugar de nosotros, como sacrificio de muerte a Elohim, con agradable olor fragante. ¿Será olor fragante botar a la esposa y a los hijos? Yo tengo que causar en usted una reflexión para saber con quién se deja pastorear, de quién le pastorea. Después del resultado de las elecciones, vamos a ver si el Señor le habló al Guaidó ecuatoriano. Otra mentira al Espíritu Santo. El Señor me habló, no sé cuál Señor le habló, me dijo que voy a ser el presidente. Olvídese, Guaidó fue elegido por Trump. Pero Trump ya está también, él no puede elegirse él mismo. Entre ustedes no se debe ni siquiera mencionar la inmoralidad sexual. ¿Y cómo es que le justifican inmoralidad sexual? Ni ningún tipo de impureza o avaricia. Otra vez, problemas sexuales van con avaricia. Va de la mano. Esto es absolutamente inapropiado. Este es el capítulo con el que se ministra a las parejas cuando están en problemas. Inapropiado para el pueblo Kadosh de Elohim, pueblo santo, santo. ¿Cómo puede un ministro en pecado ministrar a un pueblo Kadosh? 4. También fuera de lugar están las obscenidades, habladurías estúpidas. Estoy leyendo la escritura. Habladurías estúpidas y lenguaje grosero. Más bien deben permanecer dando Torah, dando gracias. De todo pueden estar seguros toda persona sexualmente inmoral, impura, o avariciosa. Siempre la impureza sexual va con la avaricia. Esto es, todo adorador de ídolos no tiene parte en el reino del Mashiach y de Elohim. Y todos estos pastores que han cometido adulterio siempre están envueltos. Que tienen 3 casas, que tienen tantas cosas, que los carros, que siempre. Porque va de la mano. La inmoralidad sexual con la avaricia. Nadie los entregue con palabras vacías, pues es por estas cosas que el juicio de Elohim cae sobre los que le desobedecen. Cae juicio. Así fue el juicio de Ananías y Zafira por desobediencia. Dígame, señor evangelista, yo les respeto mucho sus mensajes evangelísticos.
Y yo he dicho, como apóstol y profeta, hay una gran diferencia entre el mensaje pastoral y evangelístico. El mensaje del evangelista y del pastor es al alma, son almáticos. Y está bien, así tiene que ser. Porque el que no es creyente tiene que ser tocado el alma, tiene que decir, Jesús te ama, para que él reaccione y tenga un nacimiento del Espíritu. Pero nosotros los apóstoles y profetas hablamos al Espíritu y decimos como Pablo, a ese muchachito que se ha acostado con la mujer de su padre, entréguele en manos de Hasatán, porque es al Espíritu. Yo no predico mensajes almáticos. Así que no sean copartícipes del pecado de ellos. Estoy leyendo la Escritura. Verso 8. Pues ustedes estaban en tinieblas, pero ahora están unidos con el Señor, son luz. Vivan como hijos de luz. Bueno, entonces un hijo de luz tiene que vivir como hijo de luz. Juzguen ustedes si lo que ha hecho el tal apóstol, el tal pastor, es o no digno de luz o es de tinieblas. Verso 9. Pues el fruto de la luz es todo tipo de bondad, justicia y verdad. Traten de determinar lo que le agrada al Señor. Esto me gusta lo que dice Pablo. Apóstol Pablo a los gentiles dice, si ustedes no saben cómo juzgar o no saben qué hacer, pregunten y digan, ¿le agradaría esto al Señor? ¿Le agradaría que una mujer quede botada con sus hijos y el tal fulano ya se vaya con su ministerio para otro lado? ¿Le agradaría que algún llamado ministro esté robando y esté haciendo sus fechorías? No sea partícipe. Eso no le agradaría al Señor. No tengan nada que ver con las obras producidas por las tinieblas. En cambio, expónganlas. Escuche, voy a repetir y anote, para que no me esté escribiendo y diciendo qué falta de amor. Escuche, estoy en Efesios capítulo 5, verso 11. En el Tanakh dice, no tengan nada que ver con las obras producidas por las tinieblas, en cambio, expóngalas. Eso es lo que estoy haciendo, exponiendo obras de las tinieblas, obras de Hasatán. Tremendo ministro que cuando le pedían cobertura decía, si su iglesia tiene más de 1000 miembros, le puedo dar cobertura. Si no, no puedo. ¿Y ahora qué será acá de las iglesias que estaban bajo esa cobertura? (12) Pues da vergüenza hablar de lo que esta gente hace en lo secreto. Estoy leyendo la Escritura. Le voy a leer el 11 y el 12 junto para que entienda completo. No tengan nada que ver con las obras producidas por las tinieblas, en cambio, expónganlas, pues da vergüenza hablar de lo que esta gente hace en lo secreto. Pero todo expuesto a la luz es revelado claramente por lo que es. Alguien tiene que exponer a la luz. Y yo sí tengo el valor para hacerlo. Porque un pueblo tiene que ser liberado y ya no tiene que ser seguidores de hombres. Por cuanto cualquiera cosa revelada es luz, por lo cual dice, levántate iglesia, tú que duermes, elévate de entre los muertos, porque lo que está pecando están muertos. Y el Mashiach brillará sobre ti. Por tanto, pongan cuidadosa atención en cómo conducen sus vidas. Vivan sobriamente y no imprudentemente. Usen bien el tiempo, pues estos son días malos. Tómelo esto como una profecía.
se van a acordar de este mensaje. Así pues, no sean necios, traten de entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, porque los hace perder el control. En cambio, permanezcan llenándose con el ruaj. Canten salmos, himnos, cánticos al rujo, cánticos en el espíritu. El uno al otro, canten al Señor. Hagan música en sus corazones para Él. Siempre den gracias a Elohim, el Abba, el Padre, en nombre de nuestro Señor, el Yeshua HaMashiach. Y el 21, concluyente, con esto termino. Dice allí, sométase el uno al otro en el temor del Mashiach. Está hablando al esposo y esposa. 2 años la esposa inhabilitada. Desde hace 3 años se sabía todo esto, para los que entendíamos el problema. Y aquí no dice, como en el Antiguo Testamento, que el hombre manda y punto. No, no, no. En el Yeshua HaMashiach no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego. Y aquí dice el apóstol Pablo a los gentiles, que es usted, que soy yo, sométanse unos a otros como al Señor. Esposas, sométanse a sus esposos como ellos al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, tal como el Mashiach, cabeza de la comunidad mesiánica. Él mismo es el que mantiene el cuerpo seguro. Así como la comunidad mesiánica se somete al Mashiach, así las esposas deben someterse a los esposos en todo. En cuanto a los esposos, amen a sus esposas, tal como el Mashiach amó a la comunidad mesiánica en Emet, en verdad. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para apartarla para el Padre, para Elohim, purificándola por medio de la tevilá en agua, por medio de la palabra, para decirlo así, a fin de presentar a la comunidad mesiánica a él mismo como esposa, sin mancha, arruga o cualquiera de estas cosas, sino kadosh, sino santidad, sin defecto, con la cual debe estar complacido. Así es como los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Se cambió de cuerpo. Este cuerpo ya no me gusta, va a ponerme otro cuerpo. Pues el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Así de simple. Eso es el Evangelio. Pero estos ministros que son tremendos, ¿y cómo le vamos nosotros a condenar a este otro ministro que es tan grande? ¿Quién es usted para justificarle? Nadie aborreció nunca su propia carne. Por el contrario, la alimenta bien y la cuida. Asimismo como el Mashiach hace con la comunidad mesiánica. Porque somos miembros de su cuerpo. Por tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre, y permanecerá con su esposa, y los dos vendrán a ser un solo cuerpo. Iglesia del Yeshua HaMashiach, es tiempo de abrir los ojos. Y es tiempo de saber con quién estás siendo pastoreado. Este es el tiempo donde la iglesia evangélica está siendo tremendamente avergonzada. Iglesia evangélica que se mete en política. Iglesia evangélica que para ser presidente hace pacto con una católica. Recibe un ministerio, un partido político del presidente, del hermano del presidente actual. Es una vergüenza, haciendo pacto con todos los que han robado, han mentido. ¿Tendrá alianza a la luz con las tinieblas? ¿Tendrá algo que ver el Yeshua HaMashiach con Belial? Despierta, iglesia, despierta.
Levántate, resplandece, la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Betlehem, Quito, Ecuador. Un abrazo a las naciones. Bendiciones.